Atentos con la diabetes. Puede causar ceguera completa y permanente si no se controla a tiempo. Los especialistas recomiendan a los pacientes acudir a un médico antes de que el daño sea irreversible. Aproximadamente 2.6 millones de personas mayores de 18 años tienen diabetes en el Perú, de acuerdo con el Instituto Nacional de Salud. Asimismo, más de 5.9 millones tienen un alto riesgo de contraer esta enfermedad. Además de afectar el nivel de azúcar en la sangre, la diabetes puede comprometer seriamente la vista si no se controla a tiempo. Especialistas advierten que muchas personas desconocen que esta enfermedad puede generar daños progresivos en los ojos. Entre las principales afecciones se encuentra la retinopatía diabética, que daña los vasos sanguíneos de la retina y puede causar pérdida de visión. Asimismo están las cataratas, que nublan el cristalino y el glaucoma, que eleva la presión ocular y puede lesionar el nervio óptico. Los síntomas de alerta incluyen visión borrosa o distorsionada, aparición de moscas volantes o manchas negras en el campo visual, también de dolor o enrojecimiento ocular. La prevención es fundamental. Los médicos recomiendan mantener un adecuado control glucémico y realizarse un examen ocular completo de manera periódica, a fin de una detección temprana de cualquier alteración. Un diagnóstico oportuno y el buen manejo de la diabetes pueden marcar la diferencia entre conservar o perder la visión. Bueno, esta mañana nos acompaña el doctor Walter Sánchez Reyes, quien es médico cirujano oftalmólogo y especialista en glaucoma. Doctor, ¿cómo está usted? Muy buenos días, gracias. Buenos días, Gracias por estar con nosotros. Hay millones de personas con diabetes tipo 1, tipo 2. ¿Y cuál sería la primera recomendación para ver que su visión esté bien en el tiempo? Lo más importante de nuestros pacientes diabéticos es que tienen que, por lo menos desde el diagnóstico, así sea una prediabetes que se indica una resistencia a la insulina, allá diabético, una vez al año un control por oftalmología es necesario en todos los pacientes, que muchas veces los pasamos por alto y los pacientes no van a sus controles. Y ahí es donde ocurren los problemas siguientes. Doctor, yo, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Yo tengo diabetes y mi vista es pues 20/20. Te puedo ver de acá kilómetros y de acá, así no me falla. Si tengo diabetes, así tenga esa vista de Superman, me tengo que ir a hacer una revisión oftalmológica. Así es, por supuesto. Eso es como, por ejemplo, en una pared, estamos llenos de tuberías, ¿sí? Si una comienza a fugar, al principio vemos la pared bastante bien, pero poco a poco va a comenzar a romper esa pared, romper la pintura y finalmente destruye la pared. Claro, porque generalmente uno va al oftalmólogo cuando empiezas a tener fallas en la visión, eso es lógico, ¿no es cierto? Pero en los diabéticos tienen que ir, apenas te detecten la diabetes, tienes que ir todos los años al oftalmólogo, como digo, así veas muy bien. Es correcto. Así tenga el paciente 20/20, eso no lo libra, o no lo libera, mejor dicho, una retinopatía diabética. ¿Y qué es la retinopatía diabética? La retinopatía diabética quiere decir cuando el azúcar ya es muy alta durante mucho tiempo, estos pacientes, esos vasos que normalmente tenemos en la retina, que nos llevan el oxígeno y la sangre, comienzan a fallar. Y comienza a haber unas pequeñas hemorragias. Paciente viendo 20/20, retinopatía diabética leve. Pasa moderada, paciente 20/20. Pero pasa de moderada, severa y proliferativa y el paciente comienza a bajar la visión. El problema es que estos pacientes avanzan muy rápido, porque un mal control del azúcar y de un momento a otro controlarlo bruscamente afecta a la retina y pierden visión. Claro, ¿y esa pérdida es irreversible? Hasta cierto punto podemos decir que podemos tratarla, mejorarla, pero al estado basal lo más probable es que no. Porque una vez que comienza a haber, por ejemplo, en esos casos de retinopatía diabética, no solo hemorragias, sino también edema, que quiere decir agua en la zona donde uno más ve, ya comienzan a separarse las capas. Y por lo tanto, por más que le demos tratamiento, medicamentos, no llegan al 100% de su visión. Bueno, pero utilizando anteojos y eso sí, más o menos se mejora o tampoco. Mejoran parcialmente. Es por eso que es importante la detección. Si tenemos un estadio, por ejemplo, de retinopatía diabética 1, por decirlo así, no va a haber ningún problema. El problema es que pase a 2, a 3 y la proliferativa, que es la peor de todas. Entonces ya uno va y lo detectan. ¿Cuál es el tema ahí? ¿Intervención quirúrgica? Lo primero que podemos hacer es ver al paciente, ver en qué estado está. Si es leve, control glicémico, más nada. Si es más avanzado, podemos encontrar una moderada severa, podemos poner láser para quemar la retina y evitar que progrese. Porque si no quitamos el oxígeno de este paciente, dentro del ojo va a seguir avanzando.
Entonces es muy importante el láser, después inyecciones o unas vitrectomías posteriores, que son cirugías bastante grandes. Entonces en este caso, cuando agarramos en estadios de retinopatía diabética, pasa eso. Y cuando es catarata, controlamos primero el azúcar. Bien controlado su azúcar y luego supera la catarata, y esos pacientes sí recuperan buena cantidad de visión. Ah, perfecto. Entonces, doctor, vamos a hablar de los síntomas. Personas con diabetes, como usted dice, vista 20/20, todos los días me veo al espejo y vamos a hablarlo así muy corrientemente. Correcto. La parte blanca del ojo, ¿qué me tengo que fijar? ¿Que esté blanquita o que tenga, no sé, pues algunas venitas o esté rojo? Sí, en los casos del ojo rojo es muy relativo, porque en ojo rojo en un paciente diabético pensaríamos que es una retinopatía ya en estadio muy avanzado y podría estar desarrollando glaucoma, en ese caso, que es una enfermedad que lo deja ciego y agresivamente. Entonces, de la parte de la esclera, la parte blanca no nos llamaría la atención. Lo que más nos llama la atención es la visión borrosa. Si nuestros pacientes comienzan a tener un día, ay, veo muy bien de cerca y antes no veía, y después a la semana ya no ve, y después vuelve a ver y ya no ve, eso quiere decir que el azúcar sube dentro del ojo, produce un aumento, una cataratita, y luego baja, y sube y baja. Y la fluctuación de visión es nuestro signo de alarma, donde nuestros pacientes tienen que ir inmediatamente a un control. Eso que, por ejemplo, estás durmiendo, ¿no? Y cuando despiertas, digamos como que ves medio borroso y por el transcurso de media hora, 10 minutos, ¡plap!, otra vez se te aclara. ¿Eso es también un síntoma o eso es normal? Eso en algunos de los pacientes, bueno, en general nos puede pasar a todos, porque estamos toda la noche con el ojo cerrado y nuestra córnea, que es la parte transparente de nuestros ojitos, se hidrata un poquito, borroso, parpadeamos, 2, 3, 4 minutos y todo vuelve a la normalidad. En pacientes diabéticos es un poco más severo, no se afecta tanto la córnea, sino la catarata o el cristalino, nuestro lente natural. Eso es lo que se afecta más. Perfecto. Otro de los síntomas que me tiene que mandar al oftalmólogo. Como hemos visto, la visión borrosa es algo muy importante. El ojo rojo también, si tenemos unos pacientes diabéticos muy avanzados, también hay que tener cuidado. Algo muy importante que de repente a veces lo pasamos por alto es las moscas. Puntos negros que comenzamos a ver. Claro. Si somos un paciente sin diabetes, no nos preocupamos mucho, pero si tenemos diabetes y comenzamos a ver muchas manchitas como mosquitas, hay que ir inmediatamente. ¿Por qué? Porque puede haber hemorragia en la parte interna del ojo. Y eso es algo muy importante detectar. ¿Y estas mosquitas se quedan permanentemente en el tiempo? O hoy día, por ejemplo, puedo ver y por ahí levanto la vista y tengo como una pestañita, ¿no? También que se levanta, se baja y te frotas los ojos, pero sigue. Y a lo mejor a la semana, ¡plup!, se va. Así es, eso es normal, por ejemplo, en pacientes no diabéticos, pero en diabéticos también puede presentar lo mismo, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que esas mosquitas ya no se van, aumentan y se puede perder completamente la visión. ¿Por qué? Porque hubo una hemorragia interna en el ojo y tenemos que solucionarlo de manera inmediata. Claro, y hay personas que a lo mejor ni saben que son diabéticos, ¿no? Pero apenas tengan estos síntomas tienen que acudir al oftalmólogo. Sí, lo que normalmente vemos las afecciones oculares por la diabetes es, por ejemplo, si uno lo diagnostican diabético, no quiere decir que al día siguiente o al año va a tener una alteración de los ojos. A veces de 10, 15 años lo más probable es que ya tenga un problema de fondo de ojo. Si se afectan los ojos, también tenemos que ver que se afecta el riñón. Entonces, el azúcar daña tanto los ojos como la parte sistémica. Perfecto, doctor. Entonces, lo recomendable, aparte de hacerte esta prueba, los oftalmólogos te van a hacer, digamos, te van a revisar todo el ojo, y ahí van a poder detectar cualquier tipo de enfermedad. Eso es importante. Un examen general puede detectar cambios. Uno, la catarata, que la vemos simplemente en un examen clínico. Luego, al momento de dilatar el ojo, vemos la parte posterior del ojito. Y ahí es donde vamos a ver si los vasos están bien o hay hemorragias. Pensaríamos un estadio 1. Si hay edema macular, que es agua en la mácula, o si ya el ojo, la gelatina del ojito está llena de sangre. Entonces, en un examen tradicional o simple de oftalmología se puede detectar alteraciones de la retina y alteraciones también de la catarata. Mire, doctor, qué bueno que estemos tratando este tema porque acá hay dos cosas importantísimas. Muchas veces yo camino por las calles y no sé qué, dice campaña oftalmológica, gratuita. Entonces te sientan, te ponen algunos lentes, que no estoy hablando de consultorios, sino en la calle, en las ópticas y todo eso. Entonces uno va, se sienta, te mira, está perfecto la vista. Eso no sirve. No nos ayuda en el sentido de... No sirve para un paciente que tiene que ver eso. De todas maneras, tenemos que acudir a un
médico oftalmólogo, a eso me refiero. Eso que acaba de decir es muy importante. Tenemos que ir a una evaluación oftalmológica, porque las ópticas hacen muy bien las cosas midiendo la vista. Medimos la vista y si nos ayudan parcialmente, porque hay unos pacientes que nos llegan, mira, me han ido a la óptica, me han ido a otra óptica, me han medido 10 veces y no encuentran mi medida. Alerta. Si no encuentran la medida, acudir inmediatamente al oftalmólogo, porque puede estar pasando algo con el azúcar. Claro, claro que sí. O sea, básicamente las ópticas te van a dar con mucha precisión y extraordinariamente bien tu medida de vista, pero la enfermedad no te la van a detectar ahí. No, no pueden detectarlo porque tenemos que hacer un examen bajo unos equipos y máquinas especialmente diseñadas para la parte interna del ojo y también parte de la parte externa. Pero lo más importante es la evaluación completa con dilatación ocular. Y eso sí lo tiene que hacer un especialista, un oftalmólogo en este caso. ¿Cuál es la enfermedad de mayor riesgo visual en personas diabéticas? Lamentablemente el glaucoma neovascular. El glaucoma neovascular, como tal, glaucoma es la primera causa de ceguera irreversible en el mundo. La primera causa de ceguera a nivel mundial. Si se combina con un paciente con diabetes, hacen el glaucoma neovascular, que en 5 días a un paciente lo puede dejar completamente ciego. Nuestra presión normal de los ojos es de 10 a 20, pero en estos pacientes puede llegar a 60, 70, 80. Y el ejemplo claro que les doy, tenemos un jardín, pongamos una piedra de 1 tonelada en el jardín y saquémosla en un mes. Ese jardín está destruido. Lo mismo pasa en el ojo. Es por eso que es muy importante, paciente diabético, evitar llegar al glaucoma neovascular, porque lamentablemente el pronóstico no es para nada bueno. Perfecto. Entonces, esto sí se puede controlar cada año. Digamos, yo voy el próximo año y voy y ahí me lo detectan. No es que avance en un año, ¿puede avanzar así un montón o no? Exacto. Puede avanzar de acuerdo al azúcar. ¿Qué quiere decir? Es un paciente que está mal controlado de su azúcar. No hace dietas, como mi paciente, le digo, ¿has hecho dietas? Sí, he comido un pan nomás. Pero no pueden nada de panes, nada de harinas, carbohidratos y seguir el consejo de su endocrinólogo. Pero si comenzamos a hacer un desorden durante un año, lo más probable es que la diabetes avance y lo más probable es que comience con una retinopatía diabética, porque los picos de azúcar altos van a terminar dañando finalmente los colectores o nuestros vasos internos del ojo. Perfecto, doctor. Y así como habíamos hablado con el anterior médico, muchos pacientes diabéticos nos están viendo en estos momentos. ¿Qué le diría usted a estos pacientes, su recomendación, doctor? Lo más importante para nuestros pacientes diabéticos es el control. Si logramos prevenir y evitar que la enfermedad avance con un buen control sistémico, perfecto. Y lo que le digo a mis pacientes, si no controlamos el cuerpo, el ojo, por más que haga lo que haga, no lo vamos a poder controlar. Entonces el primer paso es control sistémico para nosotros poder atender los ojos y salvar los ojos de evitar la ceguera por glaucoma o por la retinopatía diabética. Y permítame, doctor, ¿esto tiene que ver con la edad o desde que te detectan la diabetes, que puede ser niños, lamentablemente ahora ha aumentado el número, desde ahí anualmente hasta que Exacto. Dios permita? Ellos tienen mayor riesgo, son más años. Los niños. Diabético. Por supuesto, porque van a tener más tiempo de diabetes. Si a un paciente le detectan a los 60, 70 años una diabetes, bueno. Pero a un niño con una diabetes, 10, 15 años o 20 años con diabetes, ya puede tener problemas en el ojo, en el riñón, si es que no hay un buen control. Es por eso que es muy importante detectarlo desde niños, en adolescentes, en jóvenes y en adultos. Pero más empeño hay que ponerle a nuestros niños y a nuestros jóvenes, porque el pronóstico es peor. Perfecto, doctor. Yo le agradezco muchísimo por Muchas estar con gracias. nosotros esta mañana y darnos esta guía que es importantísima. Seguramente, y eso esperamos acá en Salud al Día, de que con estas entrevistas, por lo menos de tantos miles de personas que nos ven, uno, por lo menos, acuda al médico motivado por esas entrevistas. Si logramos que uno, por lo menos, acuda a un médico, ya nos damos por bien servidos, doctor. Muchísimas gracias. Muchas gracias. No, yo le agradezco mucho, muy gentil.